En su comentario sobre Lucas, Chuck Swindoll cuenta la historia de cuando el legendario entrenador de fútbol americano Vince Lombardi se convirtió en el jefe de los Green Bay Packers. Swindoll escribe esto: en el 1959, Vince Lombardi heredó los Green Bay Packers en el punto más bajo de su historia como equipo de fútbol profesional. Después de perder 10 de sus 12 partidos la temporada anterior, parecía que el equipo no tenía dónde ir más que hacia arriba. Pero después de perder 5 partidos consecutivos, Lombardi comenzó a preguntarse. Reunió al equipo y anunció su intención de volver a lo básico. Luego tomó una pelota y dijo: señores, esto es una pelota de fútbol. Por supuesto, Max McGee, un notorio cortador, respondió desde el fondo del equipo: entrenador, ¿podría reducir un poco la velocidad? Vas demasiado rápido para nosotros. Lombardi se rió, pero rápidamente reenfocó al equipo. Aunque rodeado de mucha experiencia en el fútbol, había llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva y empezar desde cero. El libro de jugadas más ingenioso de la liga no ayudará a un equipo a ganar si los jugadores se han olvidado de cómo bloquear, taclear, pasar, atrapar y correr. Ahora, hermanos, así, al igual que Vince Lombardi tuvo que llevar a su equipo de la vuelta a los fundamentos del fútbol, Dios a menudo tiene que llevarnos a nosotros a los fundamentos de la salvación, en términos de cómo un individuo recibe la vida eterna. Y esta mañana hemos llegado en nuestro estudio el Evangelio de Lucas a uno de esos lugares en las Escrituras que nos impresiona esta verdad acerca de cómo tener vida eterna, cómo ser salvos, cómo conocer a Cristo. Y el pasaje al que me refiero es una de las historias más conocidas, si no la más conocida de toda la Biblia. Es la historia conocida como la parábola del buen samaritano. Es una historia donde solo se encuentra en Lucas y es tan aclamada que algunos críticos literarios la han llamado la mejor historia jamás contada. Ahora, la parábola misma, contada por Jesús, en realidad surge de una pregunta que se le hizo un hombre acerca de cómo podría heredar la vida eterna. ¿Cómo podría saber cómo seguro que cuando muriera iría al cielo? Y cuando Jesús le señaló 2 mandamientos más grandes de la ley del Antiguo Testamento: amar a Dios con todo tu corazón, alma, fuerza y mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces este hombre le hizo esta pregunta a Jesús. Quería que el Señor le explicara quién era su prójimo. Y así, en respuesta a la pregunta de este hombre sobre la identidad de su prójimo, Jesús procedió a contarle la historia de la parábola del buen samaritano. Y así es como va la historia en Lucas 10. Empezando en el verso 30. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándole medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando los 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Y al terminar esta historia, esta parábola, Lucas nos dice que Jesús luego se volvió hacia el hombre que le había hecho la pregunta sobre quién era su prójimo y le preguntó a él una pregunta: ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y entonces leemos respondiendo a Jesús: el hombre dijo, el que tuvo misericordia de él. Y luego Lucas termina el pasaje diciéndonos que Jesús dijo al hombre: ve y haz tú lo mismo. Ahora, hermanos, esa es la esencia del pasaje que nos cuenta la historia del buen samaritano. Es una historia que se ha contado muchas y muchas veces, se ha contado 1.000.000 de veces. Los adultos lo saben, los niños lo conocen, los creyentes lo conocen, los incrédulos lo conocen, pero sin embargo, aunque esa historia es famosa y conocida por muchos, y lo es, pero notar esto, es una historia que no se ha comprendido correctamente.
Y es el punto que Jesús estaba intentando enseñar. Hay un maestro que se llama Harry Ironside reconociendo cuántas personas no entienden el punto de esta parábola. Escribió esto al respecto. Dijo: en mi opinión, este es uno de los pasajes más mal interpretados de los registros evangélicos. Solo Lucas lo relata y lo cuenta con un propósito muy definido. La gente generalmente piensa que la parábola del buen samaritano simplemente establece una lección de caridad y preocupación por aquellos que son menos afortunados que nosotros. Y ahora no hay duda de que hay una serie de lecciones prácticas que podemos aprender de esta parábola, lecciones sobre el amor, la compasión y la bondad sacrificial hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están sufriendo y necesitados. También hay muchas lecciones que se pueden aprender de esta parábola sobre ser poco amoroso e insensible y estar demasiado ocupados como para ayudar a las personas que están sufriendo, y al no amar a las personas lo suficiente como involucrarnos en su dolor. O sea, hay lecciones como estas que salen de esta parábola, pero aún así, si eso es todo lo que obtenemos, es lo único que obtenemos de esta parábola, solo lecciones sobre la bondad y la compasión hacia otros, entonces de verdad hemos perdido el punto principal que Jesús estaba haciendo al contar esta parábola. Entonces la pregunta es esta: ¿cuál es el punto de esta parábola? ¿Qué estaba enseñando el propósito, el mensaje principal de nuestro Señor al contar esta parábola? Para ver este punto y el mensaje principal, tenemos que comenzar a leer este pasaje y comenzar a desarrollarlo. Y luego, a medida que se va desarrollando, podremos ver claramente su significado previsto. Ahora, la forma en la que Lucas presenta esta historia es en 3 partes distintas. En la primera parte aprendemos de un hombre que le hace una pregunta a Jesús sobre cómo obtener la vida eterna. La segunda parte es la parábola en sí misma, tal como se la contó Jesús a este hombre que le hizo la pregunta. Y la tercera parte es Jesús, después de contarle al hombre la parábola, haciéndole una pregunta directa: ¿cuál de los hombres de la parábola resultó ser vecino del hombre que fue herido? Y luego, después de que el hombre responde a Jesús, el pasaje termina con Jesús diciendo: ve y haz lo mismo. Y ahora, con esto siendo nuestro trasfondo, estamos listos para comenzar a explorar este pasaje, las Escrituras, y aprender el verdadero punto y el mensaje de la parábola del buen samaritano. Y comenzamos donde comienza Lucas, como él nos habla de cómo un hombre le hace una pregunta a Jesús sobre la vida eterna. En el verso 25 dice: y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a la prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas comienza diciéndonos que un intérprete de la ley, un abogado, se levantó y se puso a prueba a Jesús. Ahora, el hecho de que este hombre se pusiera de pie indica que este encuentro tuvo lugar mientras Jesús se dirigía a una multitud de personas que estaban sentadas, y este hombre se puso de pie para llamar la atención del Señor. Y lo mismo que haríamos nosotros hoy si estuviéramos sentados entre personas y quisiéramos hacer una pregunta. Sin embargo, la intención de este hombre al hacer la pregunta no era buena, porque leemos aquí en este versículo que lo hizo, nos dice Lucas, para poner a prueba a Jesús, lo que significa que este hombre tenía una agenda. Y esa agenda era para avergonzar a Jesús. Quería exponer a Jesús como un rabino aficionado que no sabía de lo que estaba hablando, como un maestro de la Biblia que era ignorante sobre cómo responder a una pregunta teológica elemental. Dicho de otra manera, este hombre estaba desafiando a Jesús, como dijo una persona, un dual teológico. Y este dual tenía que ver con la salvación. Quería saber de Jesús lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. Ahora, es muy posible, de hecho, es muy probable de que además de poner a prueba a Jesús con esta pregunta, este hombre, como muchos judíos de esta época, sintiera una incertidumbre en su propio corazón de tener vida eterna, y así, mientras por un lado estaba probando a Jesús, por otro lado probablemente estaba buscando una respuesta a su corazón inquisitivo y atribulador.
Un maestro de la Biblia explicó la probable situación de esta manera. Puede parecer extraño que un miembro del establecimiento religioso hiciera esta pregunta. Después de todo, el pueblo judío estaba convencido de que como los hijos de Abraham se les garantizaba la entrada al reino eterno de Dios, pero su herencia judía no salvaría a aquellos cuya religión era superficial, hipócrita y externa. La pregunta acerca de heredar la vida eterna seguía surgiendo en el ministerio de Jesús debido a las dudas y temores causados por una conciencia persistente y un corazón descontento. Muchos sabían que no estaban bien con Dios, que sus actividades religiosas simplemente servían como encubrimiento, cubriendo una tumba llena de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así que, como dije antes, además de tratar de tropezar a Jesús, este hombre muy probablemente también estaba interesado en lo que el Señor tenía que decir acerca de obtener vida eterna para su propia alma, ya que Jesús a menudo hablaba de esto en su enseñanza y este hombre tenía preocupaciones sobre su propia necesidad personal de vida eterna. Pero lo que hace que esta pregunta de este hombre sea tan interesante, además de sorprendente, es quién era. Lucas nos dice que era un abogado. Ahora, por abogado no se refiere a como un abogado en lo que nosotros entendemos, se ocupa de asuntos seculares como tenemos en nuestra cultura, sino más bien era un abogado religioso. Este hombre era un abogado en el sentido de que era un experto en la ley mosaica del Antiguo Testamento, y siendo un especialista en cómo interpretar y aplicar la ley de Dios. Y así este erudito, este profesor bíblico, ahora está a punto de poner a Jesús en un aprieto al hacerle una pregunta teológica específica. Y esa pregunta era: maestro, rabino, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, independientemente de la motivación de este hombre para hacer esta pregunta, esta es en realidad la pregunta más importante que cualquiera puede hacer en su vida, porque revela la más básica y cruda de todas las verdades: que todos moriremos y enfrentaremos la eternidad algún día, y que sabiendo que somos pecadores, no tenemos que estar asegurados de dónde pasaremos la eternidad. J.C. Ryle, una vez obispo en Inglaterra, escribió esto sobre esta pregunta: ¿qué debo hacer sobre heredar la vida eterna? Eso merece la atención principal de cada hombre, mujer y niño en la tierra. Todos somos pecadores, pecadores moribundos y pecadores que van a ser juzgados después de la muerte. ¿Cómo serán perdonados nuestros pecados? ¿Con qué nos presentaremos ante Dios? ¿Cómo escaparemos la condenación del infierno? ¿Huiremos de la ira venidera? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Estas son preguntas que las personas de todos los rangos deben hacerse a sí mismos y no descansar hasta que encuentren una respuesta. Y ahora yo me pregunto, si alguien le hiciera esta misma pregunta a usted: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Usted qué diría? ¿Sabría cómo explicar bíblicamente el plan de la salvación? ¿O diría: permíteme presentarla a nuestro pastor y él podrá responder todas las preguntas que tiene? Mira, sí que estoy feliz de hacer eso, pero si tú eres cristiano, entonces debes saber cómo decirle a alguien cómo recibir la vida eterna, en especial si te has sentado bajo la enseñanza bíblica en la iglesia durante algún tiempo. Deberías saber cómo dar el evangelio a otras personas. Y ahora espero que le explique a esta persona que preguntó sobre cómo tener vida eterna en las palabras que mejor se adapten a su personalidad. No tiene que ser exacto así, pero espero que podrías decir que es un pecador y lo que significa ser pecador, y que ser un pecador es un problema importante y el obstáculo número uno para tener vida eterna, porque Dios es santo, Dios es justo y por lo tanto debe castigar el pecado, siendo este castigo su ira y juicio en el infierno por toda la eternidad. Pero siendo misericordioso y amoroso, Dios ha provisto una manera de ser salvo de este terrible juicio eterno, siendo esa forma en que Él, Dios,
se hizo hombre en la persona de Jesucristo, de modo que mientras estaba en la cruz, Él fue juzgado en el lugar de los pecadores, y cualquiera que se arrepienta de su pecado y confía en Cristo para su salvación, tiene su palabra de que serán salvados de la ira de Dios. Esta, en esencia, es la forma usual en que la mayoría de nosotros responderíamos a la pregunta ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esto es lo que nosotros diríamos. Pero curiosamente esta no es la forma en que Jesús respondió a este abogado, al menos no con estas palabras. Ahora, Él no dijo nada que pudiera entrar en conflicto o contradecir lo que acabamos de decir, pero simplemente tomó una ruta diferente, un enfoque diferente a lo que muchos de nosotros tomaríamos a responder la pregunta de este abogado. Mirad lo que leemos en el verso 26. Y él, Jesús, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Ahora, lo primero que notamos acerca de la respuesta de nuestro Señor a la pregunta de este hombre es que Él hizo algo que muchos judíos hacen, que han hecho durante muchos años. Él respondió a una pregunta haciendo una pregunta. O sea que si tú me dices a mí cómo está el tiempo, igual yo te digo por qué me preguntas. O sea, Él responde la pregunta con otra pregunta. Y Jesús dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo te lee? Ahora bien, dado que el hombre que hizo esta pregunta era un experto en la ley de Moisés, Jesús le hizo una pregunta muy apropiada. De hecho, en realidad le hizo dos preguntas. La primera pregunta es ¿qué está escrito en la ley? Es decir, ¿tú eres un experto en la ley de Dios? Dime tú qué quiere decir o qué dice sobre tener vida eterna. Ahora, al hacer esta pregunta de esta manera, Jesús reveló su devoción a la palabra de Dios como su autoridad. No le preguntó al hombre qué dicen los rabinos sobre cómo tener vida eterna o cuál es la respuesta tradicional judía a su pregunta, sino que le preguntó qué dice la palabra escrita de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios acerca de esto? La segunda pregunta que Jesús le hizo a este hombre puede sonar como la primera pregunta, pero está redactada de manera un poco diferente y por una buena razón. Él le preguntó cómo te lee a usted. Ahora es posible que al hacer esta pregunta de esta manera, que Jesús simplemente le estaba preguntando a este hombre con diferentes palabras lo que dice la ley, en el sentido de cómo él lo entiende. Pero según la respuesta de este hombre a la pregunta, es más probable que lo que Jesús realmente le estaba pidiendo fuera que le dijera a él las palabras que él, como judío observante recitaba 2 veces al día. Verás, las palabras más importantes que se encuentran en la ley son las palabras que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 5. Y lo leímos antes. Estas son palabras conocidas por judíos que se conocen como el Shema, que significa oír. Y porque al principio dice, escuchar Israel. Y los judíos en los días de Jesús realmente recitaban estos 2 versículos del Shema 2 veces al día. Entonces, cuando Jesús le preguntó a este hombre, ¿cómo lo lees tú? Lo más probable es que le estuviera preguntando a este abogado, ¿qué palabras de la ley mosaica recitabas 2 veces al día? Y eso es exactamente lo que procedió a decirle a Jesús mientras citaba el Shema, como leemos en el versículo 27. Respondió él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, además de traer la colación de Deuteronomio 6, 4 y 5, note que este hombre también agregó otro versículo, Levíticos 19, 18, a su respuesta, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces, juntando todo esto, lo que este hombre le estaba diciendo a Jesús es que las dos leyes más importantes del Antiguo Testamento que revelan cómo obtener la vida eterna son: ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como amas a ti mismo. Y puede que te sorprenda ver que en respuesta a la respuesta de este hombre, lo que Jesús le dijo. Lucas verso 28, entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Ahora, ¿por qué diría Jesús esto? Sabiendo que a través de la gracia eres salvo. ¿Por qué lo diría de esta manera? Imagina predicando sobre esto en el Domingo de Reformación. ¿Por qué le diría a este hombre que si amaba a Dios con todo su corazón y amaba a su prójimo como a sí mismo, entonces heredaría la vida eterna? Escuchar atentamente. Lo que Jesús le dijo a este hombre es absolutamente correcto. Es bíblico. Porque lo que le estaba diciendo es que si amaba a Dios con todo su corazón perfectamente y con toda su alma, fuerza y mente, y a su prójimo como a sí mismo, entonces sí que él tendría vida eterna. ¿Ves? Lo que Jesús estaba diciendo a este hombre es que si obedecía las leyes perfectamente, sin ningún fallo, entonces sí, tendría vida eterna porque sería perfectamente justo, por lo que no tendría ningún pecado que necesitara ser perdonado. Pero el problema es que no obedecía a estas leyes. Nadie ha obedecido nunca a estas leyes perfectamente. Y la razón por la que este hombre y todos los demás, la razón por la que no hemos obedecido a estas leyes es porque todos somos pecadores. Y no son lo suficientemente buenos como para llegar al cielo obedeciendo las leyes de Dios. Y es por eso que tenemos que caer todos en la misericordia de Dios para que Él nos salve y nos perdone los pecados. ¿Ven lo que está haciendo aquí Jesús? Él está evangelizando a este hombre, mostrándole su pecado. Que no fue obediente a Dios, que no amó a Dios con todo su ser y no amó a su prójimo como a sí mismo. Es decir, Jesús le está revelando a este judío del Antiguo Testamento que él era un pecador que necesitaba confiar en él para la salvación y no en sus propias buenas obras, no su propia justicia. Lo que nuestro Señor hizo fue exactamente lo que nosotros debemos hacer cuando le hablamos a alguien acerca de su necesidad de Cristo, especialmente si esa persona piensa que es lo suficientemente buena como para ir al cielo. Necesitamos mostrarles su condición pecaminosa, mostrándoles que es imposible guardar la ley de Dios. Eso es precisamente lo que Jesús está haciendo con este hombre. Le está mostrando las altas normas santas de la ley de Dios y que nadie puede guardar, para que vea que ha fracasado miserablemente en vivir de acuerdo con estas normas. Escuchad lo que dice la palabra de Dios acerca de la imposibilidad de una persona que obedezca a la ley de Dios. Romanos 3, 19 y 20 dice Pablo: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Cuando enfrentados con la ley de Dios, Pablo dice que nos cierra la boca. ¿Por qué? Porque en tan pronto escuchamos la ley, nos damos cuenta de que no podemos argumentar, discutir en contra de ella, no tenemos ninguna defensa contra ella. Lo que dice de nosotros es totalmente verdad, porque nos muestra lo pecadores que somos. No tenemos ninguna defensa para dar. Ese es el propósito de la ley de Dios. No se ha dado para salvarnos, sino para revelar de que necesitamos ser salvos, mostrándonos cuánto la hemos quebrantado. De nuevo leemos en Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo dice aquí que somos maldecidos por Dios, que somos condenados por Dios si no guardamos todas sus leyes.
incluso rompiendo solo una de ellas, significa que hemos roto su ley y somos culpables ante Él. Así que, como les acabo de señalar, uno de los propósitos de la ley de Dios es revelar el pecado, mostrarnos que no hemos guardado su ley, que somos transgresores de la ley, criminales culpables ante Dios y por lo tanto totalmente merecedores de su ira y su juicio. Y eso es precisamente la razón por la que Jesús está adoptando este enfoque con este abogado. Le está revelando que aunque es muy religioso y conocedor de la verdad bíblica, es completamente incapaz de alcanzar los altos estándares de santidad establecidos en las Escrituras, porque aunque no lo acepte en su propio, no lo diga con la boca, sabe en su corazón que no ha amado a Dios con todo su ser, ni ha amado a su prójimo como a sí mismo. Quiero que entiendan una cosa muy claramente, que Jesús no le estaba diciendo a este hombre que alguien podía salvarse guardando la ley, haciendo buenas obras. Le estaba diciendo todo lo contrario. Le estaba diciendo que era literalmente imposible para él o para cualquier otra persona amar a Dios y amar a su prójimo perfectamente. Nadie lo ha hecho nunca y nadie lo hará jamás, porque todos somos pecadores que no amamos a Dios perfectamente y no amamos a los demás perfectamente. La conclusión es que si pudieras guardar perfectamente esta ley sobre amar a Dios y amar a tu prójimo perfectamente, entonces demostrarías ser perfecto, justo y sin pecado. Y por lo tanto no necesitarías la salvación porque no tendrías pecados de que necesitarían perdonar. Pero la realidad es que sí que eres un pecador y por lo tanto no eres capaz de guardar esta ley. Y es por eso que necesitas, y yo necesito a Jesús como salvador del pecado, porque solo Él guardó la ley perfectamente y solo Él pagó el precio por todas las leyes que tú y yo hemos roto. Ahora necesitamos aprender algo importante acerca del evangelismo, de cómo evangelizar a otros, de la manera en que Jesús evangelizó a este hombre. Cuando estás hablando con un individuo santurrón, alguien que es religioso y piensa que es lo suficientemente bueno como para ir al cielo, necesitas mostrarle la verdad sobre sí mismo, que no son buenos, que es un pecador rebelde, que nunca ha vivido a la altura de los santos estándares de Dios y por lo tanto está condenado ante su santidad y su justicia. Y la forma en que haces esto, hermanos, es hablándoles de la ley de Dios, especialmente los 10 mandamientos, porque aunque muchas personas piensan que han guardado estos mandamientos, nadie ha guardado los 10 mandamientos en sus corazones. Todos hemos mentido, todos hemos asesinado a otros en nuestros corazones, todos hemos cometido adulterio mental en nuestros corazones. Ninguno de nosotros hemos mostrado a nuestros padres un honor perfecto. Todos hemos codiciado lo que otros tienen y todos hemos adorado cosas de lo que hemos hecho ídolos. O sea que mostrar primeramente la ley y los mandamientos primero, porque solo es cuando ellos han visto que han roto los mandamientos que verán su necesidad para necesitar a Jesucristo. Jesús habló de la manera en que hizo esto porque quería que él viera su necesidad de necesitar a Cristo, porque él había roto la ley de Dios, porque este hombre diría, no he amado a Dios con todo lo que tengo, no he amado a mi prójimo con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza. Soy un pecador condenado ante Dios, así que Jesús, estoy listo para escucharte, dime lo que necesito hacer para ser salvo. Eso es lo que nos hubiera gustado ver como respuesta a este hombre, pero tristemente no fue así como respondió este hombre. De hecho, respondió a lo contrario de lo que debería haber respondido. Mirad lo que vemos en el verso 29 en cuanto a su reacción a las palabras del Señor. En el 29, pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Qué respuesta
tan horrible y decepcionante por parte de este hombre. En lugar de golpearse el pecho y admitir humildemente la verdad a Jesús de que no había amado a Dios ni a su prójimo, este hombre endureció su cuello, se aferró a sus talones santurrones y le hizo otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y por qué hizo esta pregunta este hombre? Lucas dice que preguntó esto porque deseaba justificarse a sí mismo. Y lo que eso aquí significa es que este hombre ignoró por completo la ley acerca de amar a Dios, porque aparentemente sintió que amaba a Dios con todo su ser, y en cambio se centró en la segunda ley, la de amar a su prójimo, porque él sentía que ciertamente amaba a su prójimo. Y la razón por la que se sentía de esta manera es porque la interpretación judía tradicional de un vecino era a alguien que era israelita, un compañero judío. Y este hombre creía que amaba a sus compañeros judíos y por eso en su mente había obedecido esta ley. Estaba bien. Un maestro de la Biblia explicó el intento de este hombre de justificarse de esta manera. Dijo: en este punto de la discusión, el escriba debería haber reconocido su incapacidad para amar como Dios lo requería y clamar por misericordia como lo hizo el recaudador de impuestos en Lucas 18:13. Pero acorralado en un rincón del que no podía escapar, su miserable orgullo y su santurrenia se apoderaron de él como lo había hecho el fariseo. Al querer justificarse, él se negó a confesar la realidad de su corazón pecaminoso, pero desdeñando la convicción de pecado que seguramente sentía surgir internamente, reafirmó categóricamente su justicia propia y dignidad externa. Por lo tanto, la razón por la que él hizo esta pregunta era para intentar hacer tropezar al Señor, para intentar avergonzar a Jesús, viendo que Jesús tenía una definición diferente del prójimo que los otros líderes religiosos judíos, porque en su justicia propia ciertamente sentía que amaba a sus compañeros judíos. Y en respuesta a esta pregunta autojustificativa planteada por este abogado sobre quién es su prójimo, Jesús procede a contarle la historia conocida como la parábola del buen samaritano. O sea que ahora vamos de primera parte, movemos de la primera parte, la narración de Lucas sobre la pregunta hecha por este hombre sobre cómo obtener la vida eterna, a la segunda parte, y es el relato de la parábola. Vamos a leer verso 30-35. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes se fueron dejándole medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita cuando llegó al lugar y lo vio pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellos y poniéndole sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, le dio al mesonero y dijo: cuídalo y cuando yo vuelva lo que hayas gastado lo pagaré. Ahora, no era una historia muy difícil de entender, era una historia fácil de comprender, era algo que muy familiarizada con la geografía y los tipos de personas mencionadas en las historias. Jesús comienza la parábola diciendo que cierto hombre, obviamente un hombre judío, viajaba solo yendo de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Jericó, que era unas 15 millas de distancia. La carretera en la que yo también he estado personalmente, aunque he estado en autobús, era bastante peligrosa en aquellos días porque el terreno estaba lleno de cuevas y formaciones rocosas que proporcionaban escondites perfectos para los ladrones. Curiosamente, los judíos a menudo tomaban este peligroso camino desde Jerusalén, que era la ruta más larga a Jericó, para evitar pasar por la región de Samaria debido a su odio a los samaritanos. Y en cualquier caso, mientras este hombre estaba de camino a Jericó, fue atacado por unos ladrones que no solo le robaron su dinero, sino que también le quitaron sus ropas, dejándolo desnudo, y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, hasta que estaba casi medio muerto.
Entonces este hombre lo dejaron ahí en una situación desesperada y en una carretera aislada, a punto de morir y con la necesidad necesidad de atención médica inmediata. Kent Hughes nos habla un poco sobre lo que esto sería. Dice, si alguna vez has visto a alguien tan golpeado, conoces el panorama: dientes astillados, ojos ennegrecidos, cabello enmarrando de sangre seca. Y mientras este pobre hombre estaba ahí acostado, desangrándose a medida que su vida se desvanecía, Jesús dijo que un sacerdote que iba por este mismo camino lo vio que estaba golpeado, que estaba medio muerto, y puede que el sacerdote estaba volviendo de haber trabajado en el templo en Jerusalén y a lo mejor estaba regresando a casa, a lo mejor vivió en Jericó, ahí vivían muchos sacerdotes, pero da igual el por qué. Los sacerdotes son conocidos como hombres religiosos, hombres que servían a Dios, que ofrecían sacrificios de animales en nombre de los pecados del pueblo. Y siendo sacerdote, este hombre conocía bien la ley de Dios y él conocería bien el mandamiento de Levíticos 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el hecho de que este hombre herido fuera judío ciertamente habría encajado con su teología de que este era su vecino. O sea que él no tendría que haber tenido ningún problema en amarlo lo suficiente como ayudar a este pobre hombre. Pero tristemente, en lugar de ayudarlo, en vez de ayudarlo, cuando lo vio, pasó por el otro lado. Continuando con la parábola, Jesús dijo que después de que viniera el sacerdote, vino otro hombre, en el verso 32. De la misma manera, un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por la otra orilla. Ahora bien, los levitas también eran hombres santos que ayudaban a los sacerdotes en sus sagradas responsabilidades, por lo que como levita este hombre también estaría muy familiarizado con el hecho de que la ley de Dios ordenaba la compasión y ciertamente habría sabido que Levítico 19:18 decía que debía amar a su prójimo como a sí mismo. Pero tristemente, al igual que el sacerdote, Jesús dijo que este hombre también pasó por el otro lado, dejando al pobre hombre golpeado solo en su miseria. El levita vio al hombre en el camino, vio lo herido y desesperado que estaba por ayuda, pero se alejó, pasó al otro lado de la carretera y continuó su viaje. Ahora, en este punto de la parábola, Jesús dice algo que nadie podría haber anticipado o esperado. Ciertamente no el intérprete de la ley que hizo la pregunta ¿y quién es mi prójimo? El Señor ahora introduce a alguien más en la historia que también estaba viajando por este mismo camino y vio a este hombre que estaba medio muerto. Solo que este nuevo viajero no es judío, no es un sacerdote, ni un levita, sino que es un samaritano. Alguien que era odiado por los judíos porque era considerado un pagano, ya que era visto como perteneciente a otra raza, siendo una mezcla de judío y gentil, y sus creencias religiosas eran despreciadas porque eran una combinación de judío y paganismo. Y del mismo modo los samaritanos despreciaban a los judíos. No solo eran judíos en contra de samaritanos, sino que samaritanos eran tan hostiles hacia los judíos que alguien sugirió que se podría haber esperado que este hombre hubiera terminado lo que empezaron los ladrones, matando al hombre ya que estaba medio muerto en el camino, pero no lo hizo. De hecho, hizo lo contrario. Hizo lo que nadie hubiera esperado que hiciera. Ayudó al hombre judío. Esto es lo que Jesús dijo acerca del samaritano. Y lo que hizo cuando vio a este hombre severamente golpeado y medio muerto. En el verso 33, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Jesús dice que a diferencia de los otros dos hombres judíos, el sacerdote y el levita, que estaban bien versados en la ley mosaica sobre el amor al prójimo, pero no hicieron nada para ayudarlo, este samaritano pagano no judío sintió compasión hacia el hombre. Y porque sintió compasión, hizo algo para ayudarlo. No solamente tuvo compasión, sino que también lo ayudó.
Y en lugar de pasar sin piedad, como le hicieron los otros dos hombres que sabían mejor lo que tenían que haber hecho, Jesús dijo que este samaritano se paró y cuidó del hombre. Esto es lo que dice en el verso 34. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Y leemos que habiendo sentido compasión, le brindó la mejor atención médica que pudo brindarle en ese momento, administrándole primeros auxilios. Vendó sus heridas usando alguna de su propia ropa para hacer estos vendajes, ya que este hombre había sido desnudado y no tenía ropa propia. También se quitó la ropa para las vendas y también puso aceite y vino sobre sus heridas como desinfectante, y luego montó al hombre sobre su propio burro, lo que significaba que él tenía que caminar junto al burro, y lo llevó a la posada más cercana y continuó cuidándolo allí en vez de dejarlo ahí solo. Al día siguiente, ese samaritano le dio al posadero algo de dinero, 2 denarios, que eran 2 días de salario para un trabajador común, para que el posadero cuidara del hombre mientras se curaba, con la promesa de que si sus necesidades superaban los 2 denarios, le daría más dinero cuando regresara. Amigos, este samaritano era tan compasivo, amable, amoroso y generoso como alguien podría serlo. De hecho, el punto que Jesús estaba haciendo al presentar al samaritano de esta manera era para transmitirle al abogado santurrón, que se enorgullecía de amar a su prójimo. Así es como uno ama a su prójimo como a sí mismo. Esto es Levítico 19:18 en acción. Esta es la manera de obedecer esta ley, de amar a los demás, pero tú nunca has hecho esto. Tú nunca has amado a nadie así, incluso si es un compañero judío. Lo que Jesús estaba haciendo era confrontar a este abogado santurrón que creía que obedecía la ley para amar a su prójimo como a sí mismo, mostrándole que no lo había hecho, que no había obedecido la ley de esta manera, que no amaba de esta manera. Y para de verdad demostrar este punto a este abogado, Jesús se volvió hacia el hombre y le hizo una pregunta muy directa que nos trae a la tercera parte, que dice: Jesús le hizo una pregunta muy directa a este hombre en el verso 36-37. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. La pregunta que Jesús le hizo a este hombre era increíblemente fácil de responder. Le preguntó: de los 3 hombres, el sacerdote, el levita y el samaritano, ¿cuál de ellos resultó ser un prójimo amoroso para el hombre que fue golpeado? Ahora, curiosamente, Jesús no respondió exactamente a la pregunta de este hombre. La pregunta que le hizo el abogado fue: ¿y quién es mi prójimo? Al hacer esta pregunta, le estaba diciendo a Jesús que él creía en la interpretación tradicional de este mandamiento, que solo los judíos eran sus vecinos y por lo tanto los únicos a los que tenía que amar eran sus compañeros judíos. Él solo quería ver si Jesús se atrevía a tener otra definición del prójimo, una interpretación novedosa, algo diferente a lo que decían los demás rabinos. Quería ver si Jesús creía que alguien que no fuera una persona judía era su prójimo al que tenía que amar. Y fíjate en cómo Jesús respondió a su pregunta, no preguntándole quién era su prójimo, sino más bien cuál de estos 3 crees que resultó ser vecino del hombre que cayó en manos de los ladrones. Es decir, este samaritano odiado, él es el que actuó como un vecino, no el sacerdote judío levita.
Verás, lo que Jesús estaba diciendo a este hombre es que tu prójimo es cualquiera y todos, incluso un pagano incrédulo. Y eso es a quien Dios te ha ordenado amar, pero no amas así, lo que te convierte en un transgresor de la ley. Y además lo que Jesús quería que este intérprete supiera es que la forma en que este odiado samaritano trató a este hombre judío, esta es la manera en que debemos amar a nuestro prójimo. Este es el alto estándar de Levítico 19:18. Y cuando este hombre le dio a Jesús la respuesta obvia a su pregunta de cuál de estos hombres resultaban ser prójimo del hombre golpeado, al decir el que mostró misericordia hacia él, eso fue entonces cuando Jesús le dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. Él dijo, ve y haz lo mismo. Lo que el Señor le estaba diciendo a este hombre es que lo que hemos dicho antes, no has obedecido la ley de Dios. No amas a Dios con todo tu ser y ciertamente no amas a tu prójimo como a ti mismo. Tienes una vista muy estrecha. Y amigos, ese es el punto de este pasaje. El propósito de la parábola del buen samaritano fue dada por Jesús para evangelizar a este hombre, mostrándole lo pecador que él era. El hombre preguntó, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? La respuesta es que no hay nada que puedas hacer, porque no llegas a nada y lo único que puedes hacer es caer sobre la compasión y la gracia de Dios. Y ahora hay mucho que podemos aprender de esta parábola sobre compasión y amor, pero el punto de esta parábola es demostrar nuestro pecado, que nosotros como este abogado nunca hemos obedecido la ley de Dios para amarlo con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Oirás a personas religiosas que no son creyentes que dicen, yo siempre he amado a Dios, pero eso no es verdad. No han amado a Dios. Y si creen que han amado a Dios, es un Dios que han creado ellos en sus mentes. Y ahora no hay nada en el texto que indique que este hombre se inclinara hacia Dios y se arrepintiera de sus pecados. No vemos en ningún sitio donde él cayó en la misericordia de Cristo para salvarlo. Él tuvo una oportunidad maravillosa de recibir la vida eterna, hablando con Jesús mismo, pero la desaprovechó. Y ahora es demasiado tarde para él. Ha sido demasiado tarde durante 2000 años, pero no es demasiado tarde para ti. No es demasiado tarde para ti. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, entonces no dejes que tu orgullo te ciegue a la verdad de que eres un pecador. A lo mejor eres un pecador respetable, pero eres un pecador. Alguien que ha roto la ley, que está condenado ante Dios y necesitas la salvación. Y solo Jesucristo puede salvarte porque solo Cristo vivió una vida perfecta y solo Cristo murió en nombre de los pecadores siendo juzgado en su lugar. Y si tú confías en Él, Él te dará su justicia puesta sobre ti, por la justicia que a solas no podemos tener. Si quieres hablar con alguien acerca de tu necesidad de Jesús, por favor, ven a verme después del servicio. Y para aquellos de ustedes que ya conocen a Jesús, os animo, cuando están evangelizando, usar la ley de Dios. Cuando están evangelizando, especialmente los 10 mandamientos. Hemos hablado sobre los 10 mandamientos el primer domingo de cada mes, cuando tenemos la Santa Cena. O sea que tú sabes los mandamientos. Úsalos para demostrar la necesidad de salvación de cada uno. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por esta parábola tan maravillosa y que, Señor, aprendamos lo que nos está enseñando. Sí debemos tener compasión, sí debemos ayudar a otros, pero que veamos, Señor, el no poder venir a ti sino a través de tu sangre y tu justicia, Señor. Que veamos que nunca hemos amado a los demás como hemos de amarlos. Y para aquellos que están aquí o los que están escuchando, que están llenos de orgullo, Señor, que creen que pueden llegar al cielo a solas,
Por favor, Señor, cambia lo que ellos ven y lo que ellos creen. Destrúyelo con la ley que tú nos has dado, que ellos vean que tienen que estar rotos delante de ti, que todos hemos roto la ley y que vean que su única esperanza es Cristo y que se arrepientan de sus pecados y que vengan a Cristo. También oramos, Señor, que tú nos ayudes a testificar a otros que usemos la ley como un espejo para que vean todos lo que hemos roto, la ley que hemos roto, que todos hemos roto la ley. Somos criminales espirituales que delante de un Dios hemos pecado. Señor, ayúdanos a usar lo que hemos aprendido hoy. Ayúdanos a no estar llenos de orgullo, de pensar que lo podemos hacer a solas. Señor, te damos gracias por la gracia de Dios, en especial este domingo, el domingo de la reformación, Martin Luther, que el evangelio que él predicó, que solo podemos ser salvos a través de la gracia y que este sea nuestro llanto, Señor, y nuestra palabra para todos que necesitan Cristo. En tu nombre oramos. Amén.